a ir a Efesios. Vamos a estar leyendo esta noche en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a estar viendo del versículo 17 al 24. Vamos a continuar nuestro lema, ¿verdad?, esta noche y la próxima semana, cómo cuidar de tu salud espiritual, ¿verdad? Y creo que es un tiempo importante, ¿verdad?, en cuanto a eso. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. ¿Estamos ahí? Si estamos ahí o no estamos ahí. Amén. Sígame por favor con su vista. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Escuche cómo comienza esto y es interesante. Dice, digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Impureza ahí quiere decir todo aquello que no permitía la presencia de Dios en sus vidas. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí, hermanos? Despojaos del viejo hombre. El viejo hombre allí es una implicación de aquel estado de vida cuando no conocíamos las cosas del Señor. Sigamos, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿del qué? Del nuevo hombre. El nuevo hombre es aquí un enfoque, la vida cristiana. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vamos ahora. Señor, te doy gracias una vez más esta noche, Padre Santo, la oportunidad que primeramente tengo de compartir, Señor, la palabra de Dios, Señor. Un libro perfecto, un libro santo, Señor. Y también, Padre Santo, te doy gracias por aquellas personas que están aquí esta noche, Padre Santo. Que podamos ver, Señor, la importancia que existe para nuestras vidas, la palabra de Dios, Señor. Bendice, Señor, todo lo que vamos a ver esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta noche dándoles aquella segunda cosa importante para el cuidado de nuestra salud espiritual. En la salud física hay un mismo proceso. El primer paso es el atender a un doctor, o si es a una persona que va a cuidar, ¿verdad?, todo su ser, su cuerpo y todo, lo primero que hace, va a un entrenador. Luego viene el segundo paso para cuidar su salud. Y de la misma manera,
¿Cuál es el segundo paso importante en cuidar nuestra salud? La alimentación. De nada sirven las instrucciones que el entrenador o el doctor nos va a dar, escúcheme, si no cuidamos nuestra alimentación. La alimentación es importante en nuestra vida física. Es importante qué comemos y cómo comemos. Sí, es importante. ¿Sabe cómo muchas veces comemos? No quiero ni comenzar a describir. Pero mire, solo basta, ¿verdad? Poner una camarita ahí cuando llegamos de trabajar y la manera que comemos. Es de más, solo el inicio de comer nos dice todo, que no damos ni gracias a Dios por los alimentos que estamos comiendo. Y nos lo comemos y terminamos de comer y comenzamos a sobarnos la barriga y decimos, ¡ay! ¡Qué bueno que ya comí! No le damos ni gracias a Dios. Pero escúcheme, la alimentación es la segunda cosa importante para cuidar nuestra salud física. Y de la misma manera, la alimentación espiritual en nuestras vidas como hijos de Dios es la segunda cosa importante en nuestras vidas para cuidar nuestra salud espiritual. ¿Ven la foto que puse allí? Creo que algunos, ¿verdad? Deberíamos de tener una Biblia así abierta encima de un plato para acordarnos que no solo necesitamos el alimento físico, pero necesitamos diariamente, escúcheme, el alimento espiritual. Déjeme comenzar con decir esto. Si el único alimento que usted recibe en su vida cristiana es el servicio que tenemos aquí cada semana, déjeme decirle, usted espiritualmente, su salud no está donde debe estar. Ahora, yo anhelaría el poder alimentarles de la palabra de Dios todos los días. Pero Dios mío, para un servicio, mire cómo batallamos. ¿Usted se imagina para todos los días? Ahora, es algo que me admira porque aquellos que hemos venido de nuestros países, allá tienen servicios 4 o 5 veces a la semana. ¿Y sabe lo que yo he notado en esos países? La gente va y no tiene carros como nosotros, no tiene la comodidad como nosotros. Muchos de ellos van a pie por horas y se regresan a la noche por verdad caminando a pie por horas. ¿Sabe por qué? Porque tienen la importancia de la alimentación espiritual para sus vidas. Cada uno de nosotros necesita alimentarse cada día de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué les doy esa hoja de lectura bíblica cada mes? Porque como no puedo tener servicios todos los días, no por mí, yo por mí, mire, si usted gusta, dígame y aquí nos vemos todos los días. Ay, ¿todos los días? No, pues entonces sí, ya, eso va a ser, nos van a decir lunáticos. ¿Qué es lunáticos? Locos.
Pero escúcheme, porque yo sé que no podemos tener servicio todos los días, ¿verdad? Por lo menos trato de que usted tenga ese alimento espiritual en su casa todos los días. Este es mi temor. Y necesitamos examinarnos. Recuerde, esto es lo que esta serie cubre. Una examinación en nuestras vidas de cómo se encuentra nuestro estado de salud espiritual. Porque de él depende nuestra vida cristiana. ¿Pudiera decir usted que usted es alguien que sí toma el tiempo adecuado para cada día alimentarse de la palabra de Dios? Déjeme hacerle una pregunta. Físicamente, ¿cuántas veces comúnmente el ser humano come en el día alimentos? ¿Cuántas veces? Mínimo 3. Alguien saludable, el doctor dice que debe de tener 3 alimentos: el desayuno, el almuerzo y la cena. Algunos de nosotros, ¿verdad? 3 no es nada, le hacemos 6 veces al día. Pero escúcheme, ¿y qué nos hace pensar que un alimento a la semana nos va a tener en un estado espiritual saludable? ¿Sabe? Ese único alimento espiritual que muchos, ¿verdad?, reciben en la iglesia, le voy a decir para qué le ayuda eso. No para vivir un estado de salud espiritual saludable, les ayuda para sobrevivir una semana. ¿Ha visto usted esas personas que no pueden alimentarse todos los días? Tienen que mendigar y buscar qué comer, y cuando tienen un alimento al día, mire, qué felicidad, pero a veces pasan 2 o 3 veces días que no tienen un alimento. ¿Cómo se encuentran esas personas? Hay complicaciones en sus vidas. Su estado de salud, ¿verdad?, no está donde debe de estar. Primero, ¿verdad?, no hay fuerza. Su apariencia demuestra. ¿Estamos entendiendo? ¿Es importante la alimentación para nuestro estado saludable en nuestras vidas? Sí, es importante. ¿Cuántas veces come el baby al día? ¿Más de 3? Sí, ¿verdad? Mire, nos ganó. Mírelo. No voy a decir que baby está hermoso. Ahora, ¿cómo ha llegado a estar a donde está? ¿Simplemente por ver a la mamá? Le voy a decir por qué. Porque él sabe la importancia de la alimentación. ¿Y qué hace cuando él sabe que le toca que alimentarse? Llora. Y comienza a llorar. Uy, ni voy a hacer porque ya lo voy a hacer llorar, ya me vio feo. Pero escúcheme. Es interesante que un baby sabe mucho más que el Hijo de Dios. Ahora, ya vamos a ver un poco más de eso, sobre eso. Pero escúcheme, lo primero que queremos captar, hermanos, que de la misma manera que la alimentación física es importante para nuestro cuerpo, para nuestra salud, de la misma manera, escúcheme, la alimentación espiritual es importante para tener, de verdad, una salud espiritual saludable. Por eso es que una de las cosas más importantes en nuestras vidas debe de ser la palabra. Ahora, síganme.
Quiero esta noche hablar sobre la palabra de Dios, una alimentación balanceada. Para tener un estado de salud perfecto, se necesita, escúcheme, no solo el ser alimentados, pero tener una alimentación balanceada. ¿Por qué lleva al baby al doctor? No sé si es cada mes o cada 2 meses. ¿Qué es lo primero que le hacen cuando lleva a ese bebé al doctor? Lo pesa. ¿Para qué lo pesan? Todavía me recuerdo. ¿Para qué lo pesan? ¿Ah? Para ver si su alimentación está siendo balanceada y está desarrollando todo aquello que debe desarrollarse en ese cuerpito para tener una salud saludable. No solo es el hecho de alimentarlo. ¿Ve? Ese es el problema. Muchos de nosotros, ¿verdad? La manera que tratamos nuestra alimentación espiritual, escúcheme, la tratamos como tratamos nuestra alimentación física. Vamos a confesar, ¿cuántos de nosotros de veramente podemos decir, verdad? Y mire, yo doy gracias a Dios, verdad, por mi esposa que me dio, porque mi esposa sabe lo que el cuerpo necesita de una alimentación balanceada. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros, verdad, nuestra alimentación no es balanceada? ¿Qué es balancear? Es, verdad, no tomar aquellos ingredientes o aquellos alimentos, verdad, verdad, que no van a producir todos los, ¿cómo se dice? Nutrientes balanceados para nuestro cuerpo. Necesitamos diferentes clases de vitamina. Vitamina A, vitamina ¿qué es? B, vitamina ¿qué? C, etcétera, etcétera. Es una área que yo estoy mal y necesito aprender. Pero escúchame. Por eso es que uno debe de comer no solo carne. ¿Sabe cuál es la mayoría de nuestras alimentaciones si fuera de nosotros decisión? Pura carne y carne y carne. La alimentación balanceada nos dice cierta cantidad, ¿verdad?, que debemos de comer en cada alimento. Ahí les va. Se dice que nuestra alimentación no debería de ser más grande que quepa en nuestra mano. Dios mío, pues de un bocado me lo acabo. Sabe que la alimentación física debería de ser, verdad, para darnos vida. Pero le voy a decir lo que nosotros hacemos. Vivimos para comer, no comemos para vivir. Dos aspectos diferentes. Dice, ya no me está gustando, está hablando de la comida. No, escúcheme, créame que yo traté de correr de esto también, porque a mí me gusta comer, y si no me cree, se nota. A mí me gusta comer. Espero que no haya asustado. Creo que la otra vez que salimos con Jorge y su esposa, ¿verdad? Fuimos al buffet. Y cuando íbamos de regreso en el carro con mi esposa, le dije, yo creo que hoy me brinqué la barda, porque hoy sí le di con ganas al buffet. Espero que no los haya asustado, solo que esa noche tenía ganas de entrarle con ganas al buffet. Pero escúcheme, imagínese usted y yo comiendo buffet 3 veces al día, todos los días. ¿Es una buena alimentación esa? No. El cuerpo necesita una alimentación balanceada. Y escúcheme,
La palabra de Dios es una alimentación balanceada. Tan perfecto es la palabra de Dios, de esa manera que, verdad, nuestro Padre Celestial la diseñó y la formó tan divina que nos da la alimentación balanceada, escúcheme, para nuestra salud espiritual. Saludable. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe quién pierde el balance de la alimentación? Nosotros. Ahora, necesitamos entender eso. La palabra de Dios nos da la alimentación balanceada. Ahora, escuchen. Esto debe de admirarnos. Usted sabe que lo que leímos esta noche en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24, eso es exactamente la descripción que nos da allí sobre una alimentación balanceada. Yo le aseguro que hay muchos que hemos leído Efesios 4, ¿verdad? Y especialmente del 17 al 24, y no hemos captado lo que nos está dando allí. ¿Sabe lo que nos da en esa parte de las Escrituras? Escúcheme, nos da aquella alimentación balanceada que la palabra de Dios trae en nuestras vidas. En esos versículos, escúcheme, hay 7 áreas importantes que nos menciona que la palabra de Dios nos alimenta. 7 áreas. Ahora, el número 7 en la Biblia tiene mucha importancia. ¿Usted cree casualidad que de Efesios 4 del 17 al 24 nos menciona 7 cosas? ¿Usted cree que es casualidad que, verdad, son puestas 7 cosas ahí? No. Así de perfecta es la palabra de Dios y así de perfecto y balanceado, escúcheme, es la alimentación que la palabra de Dios da a nuestra verdad, vida espiritual. Creo que se los he dicho antes, el número 7 es importante en la palabra de Dios. Cuando el número 7 aparece en la Biblia en referencia a Dios, está hablando de lo perfecto que Él es. Cada vez que usted mira, verdad, de alguna manera el número 7 en conexión con Dios nos está hablando de su perfección. Ahora, cuando vemos el número 7 relacionado hacia el ser humano, no está hablando de la perfección, porque el ser humano no es perfecto. Cuando vemos el número 7 en la palabra de Dios, ¿verdad?, hacia el ser humano, está hablando de 2 cosas importantes. Primero, aquello que lo completa al ser humano. Y segundo, 7 hacia el ser humano habla de aquella madurez saludable y completa de su vida. Y en lo que vemos aquí esta noche, escúchenme, nos habla de 7 áreas importantes que la alimentación espiritual hace a nuestra vida espiritual. Estas 7 cosas son aquellas que cuidan el alimento balanceado para tener un estado saludable espiritual en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas 7? Mire el versículo 17. Y este no es el mensaje, solo quería que usted viera esta importancia dentro de este pasaje. Es por eso que escogí esta cita
Mire, dice ahí en el versículo 17, ¿verdad? Comienza y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, ¿qué? Andéis como los gentiles. La primera cosa que el alimento espiritual hace en nuestras vidas es cambiar nuestro andar. La palabra allí, andar, no habla solo del hecho de caminar. No, en la Biblia el término se utiliza para describir nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Cuando habla allí y dice para que ya no andéis como los otros gentiles, está hablando de que allí la alimentación espiritual para nuestras vidas, la palabra de Dios, escúcheme, procede en nuestras vidas ya no un acto de desobediencia, sino de ¿qué? Obediencia. Eso es lo que la palabra allí andar implica, que ya no vamos a andar en un estado desobedientes. Pero escúcheme, lo único que puede crear en nuestras vidas cristianas un acto de obediencia es la alimentación de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué hay un montón de personas que proclaman ser hijos de Dios y viven unas vidas de desobediencia? ¿Sabe por qué es? No es que la vida cristiana es difícil. No que la vida cristiana, verdad, de veramente tiene muchas cosas de mandato. No, existe una. Simplemente no se ha alimentado, verdad, como debe de la palabra de Dios. La primera cosa que vamos a comenzar a notar en nuestras vidas es, verdad, que aquellos que se alimentan de la palabra de Dios van a comenzar a ser obedientes a la palabra de Dios. Ahí la palabra gentil describe a alguien que no tiene interés en agradar a Dios. ¿Cómo mira la persona allá afuera hacia la palabra de Dios? ¿Miran como algo importante en sus vidas o miran como algo que no les interesa para sus vidas? No les interesa. Y no les interesa porque según ellos lo que habla, verdad, este hermoso libro es cosas que Dios requiere de nuestras vidas. Y no tienen ningún anhelo de obedecer las cosas que Dios nos pide. Pero escúcheme, un hijo de Dios desobediente es simplemente un hijo de Dios que simplemente no se alimenta de la palabra de Dios. No hay más excusa. Porque dice aquí que la primera cosa que vemos es que cambia nuestra manera de vivir. Regresemos un poquito atrás, 2 capítulos, Efesios 2, si no pierda ahí, por favor, vamos a regresar a Efesios 4. Pero miren lo que dice Efesios 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados. Cuando habla allí muertos, habla de su estado espiritual. No están en un estado saludable, están en un estado, verdad, muertos. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Corriente ahí habla de la normalidad de lo que este mundo es. Conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera ¿en qué hijos? De desobediencia.
¿Saben por qué los describe como unos hijos desobedientes? Porque no se alimentan de esa alimentación espiritual. ¿Por qué no se alimentan de esa alimentación espiritual? Vimos arriba que dice que están muertos. Y eso es lo que nos está hablando cuando vemos ahí en el versículo 17, donde dice, ¿verdad? Dice que ya no andéis, o sea, ya no, ¿verdad? Ya no debemos de actuar en nuestras vidas en desobediencia. Pero ¿sabe qué es la cosa que nos va a ayudar en nuestras vidas a no ser desobediente a las cosas de Dios? La alimentación de la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser el pastor? Yo puedo decirle, mire, no, es de más, cuántas veces he dicho, mire, es importante que vengan a la iglesia, no falten, estén aquí. Mire, se nota que son bien obedientes al pastor, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Estamos entendiendo? No es lo que el pastor dice. La obediencia en la vida cristiana, escúcheme, se desarrolla al nivel que yo me alimento de la palabra de Dios. Más me alimento de la palabra de Dios, adivine qué voy a hacer. Más voy a obedecer. Menos me alimento de la palabra de Dios, adivine lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a desobedecer a Dios. Estamos viendo la importancia. La primera área de balance que vemos alimentarnos de la palabra de Dios es que trae a nuestras vidas, ¿qué? Obediencia. Los hermanos Díaz están aquí y ya tienen, ¿cuánto tiempo tienen ya aquí con nosotros, hermano? 3 años. No sé si ellos lo notan, pero yo he visto el crecimiento que ha sucedido en la vida de ellos. Yo lo he visto de una manera personal. Pero escúcheme, no es por el aprecio o por el amor que me tienen a mí. Aunque yo sé que me ama, ¿verdad? Pero le voy a decir por qué ha sucedido esos cambios de obediencia hacia las cosas de Dios en su vida. Yendo a creer que es por la alimentación espiritual que reciben. Una de las cosas que yo creo, en mi opinión, nadie va a tener excusa de las personas que han estado aquí y las personas que vienen aquí, es esta: nunca van a poder decir ante la presencia de Dios, no se me alimentó espiritualmente. ¿Por qué? Yo no creo que he hablado de por mí mismo. Yo creo que he hablado lo que la palabra de Dios nos enseña. La primera cosa que vemos allí que sucede en nuestras vidas es que se desarrolla un acto de obediencia. Segundo, versículo 18. Teniendo el que, hermanos, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es interesante. Dice allí, ¿verdad? El versículo, teniendo el entendimiento. La palabra allí, entendimiento, ¿verdad? Es una palabra muy importante. Dice que el entendimiento de ellos estaba, ¿qué? Entenebrecidos. ¿Qué quiere decir entenebrecidos? Una de las cosas que hemos, yo creo que Jorge ha apreciado, y yo creo que su esposa también, porque ella sale temprano en las mañanas
Estas semanas, ¿verdad? Que pasó, una de las cosas que experimentamos casi cada día en la mañana, ¿qué fue? La neblina. ¿Cómo se maneja con la neblina? A ciegas. Podemos ver a cierta distancia. Y ese es el escenario que nos dice allí, ¿verdad? Que aquellos que no se alimentan de la palabra de Dios se encuentran en un estado entenebrecido, no pueden captar todo eso. Escúcheme, ahí la palabra entendimiento habla la sabiduría para hacer lo correcto, lo cual, escúcheme, es un atributo otorgado por Dios. El ser humano no anhela hacer lo correcto por sí mismo. Si no, mire dónde se encuentra este mundo ahora. El ser humano por sí mismo, escúcheme, tiene entenebrecido su pensar, su entendimiento. Cree que sabe. Pero en realidad, porque sabe quién es el que nos da. ¿Ha visto usted ese hermoso sol cuando comienza a salir? ¿Y qué sucede cuando sale el sol? ¿Qué comienza a hacer con esa neblina? A desaparecer. Y qué hermoso se mira, ¿cierto? Y a veces los rayos así, bueno, eso es para los que se madrugan temprano. Y mire, se miran los rayos entre la neblina. Y ya cuando el sol está a cierta temperatura, se desaparece la neblina. Escúcheme, eso es lo que la palabra de Dios alimenta nuestras vidas, y eso entablecido comienza a desaparecer. Dios nos otorga en nuestras vidas, escúcheme, la sabiduría para hacer lo correcto. Pero ¿sabe cómo nos otorga Dios esa sabiduría? No es por una manera de varita mágica. Ahí te va, Jorge. ¡Ping! Ahora Jorge ya sabe hacer lo correcto. No, ¿sabe qué Dios usa para otorgarnos esa verdad, bendición de poder tener la sabiduría para hacer lo correcto? La alimentación de la palabra de Dios. Mire qué interesante. Primero, desarrolla en nosotros un acto de obediencia. Segundo, desarrolla en nosotros una sabiduría para hacer lo correcto, lo que está de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es que ustedes decidieron estar aquí esta noche? ¿Hablaron sobre vamos a ir a la iglesia? ¿Y no hubo oposición? Los dos dijeron, sí, vamos a estar ahí. Es interesante. ¿Cuánto tiempo tengo de conocerte más o menos hoy? Como año y medio. Como año y medio. ¿Cuántas veces te invité, Jorge? ¿Y qué me decías? Ahí voy a estar. Ahora, este es un tremendo testimonio. Y escúcheme. Y llegaba el día domingo. Ahora, yo creía honestamente su palabra. Pero llegaba el domingo y no creía. No estaba. Desde que han comenzado ustedes a venir, Jorge, ¿te he llamado alguna vez para decirte, Jorge, ¿vas a estar en la iglesia hoy? No. ¿Y por qué estás aquí? Cuando te invitaba no venías.
Y hoy que no te invito, dice, ya no voy a ir. No. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Sabe lo que pueda que conscientemente o no entendiendo Jorge, sabe lo que ha causado en su vida de hacer lo correcto? Y por cierto, estar en la iglesia es lo correcto. ¿Sabe lo que ha causado esa decisión en la vida de ellos? Le voy a decir que es la alimentación de la palabra de Dios. Porque yo traté varias veces. Decía, ahí voy a estar. Ahora yo sé, como mucho para mentiroso, no, yo creía, ¿verdad? Cuando él me decía, inclusive yo decía, mira, ¿quieres que vaya por ti? No, ahí llego, me decía. Y mire, él no sabía que lo que estaba diciendo en un futuro, Dios iba a encargar de eso. Ahora, a mí me hubiera dado mucho gusto que él hubiera estado en otro lugar escuchando la palabra de Dios y saber un día, no, pues está yendo a la iglesia. ¡Wow! Pero usted sabe qué mayor gusto y qué mayor gracias doy a Dios que está aquí con nosotros. Pero ¿sabe qué desarrolló hacer ellos esa decisión correcta? La alimentación de la palabra de Dios. Hermano Díaz, ¿cuánto tiempo tienen ustedes, dice, de estar viniendo con nosotros? 3 años. Ahora escúchenme. Ellos viven a 1 hora de distancia de aquí. Hay muchas más iglesias allá donde usted se encuentra, hermano. Sí. Es de más, es verdad. Yo le he dicho, si usted algún día encuentra un lugar por allá donde está más cerca, donde puede alimentarse, y él ha sido testigo, hay gente que yo le he dicho, mire, verdad, si usted encuentra otro lugar donde de veramente se va a alimentar más de la alimentación que le doy aquí, mire, vaya. Porque ¿sabe cuál es mi interés en la vida de cada persona aquí? Es esta, que sean alimentados espiritualmente. Porque sin esa alimentación, escúcheme, estamos en serios problemas. Si no hay la alimentación correcta, no va a haber obediencia. Si no va a haber alimentación correcta, escúcheme, no va a haber sabiduría para hacer lo correcto. Quizás yo esté equivocado, pero yo tiendo a decir, ¿verdad?, que quizás lo que Jorge era hace 1 año y medio no es hoy en día. Solo su esposa puede testificar eso. Y me da gusto ver lo que está diciendo. Ahora, no sé si sí está diciendo, no, pues es lo que era hace 1 año y medio. Pero yo puedo decir que lo que Jorge era hace 1 año y medio no es hoy. ¿Qué lo ha motivado a hacer lo correcto? Los hijos. Hace 1 año y medio tenía hijos. La esposa estaba ahí por mucho tiempo y mire, yo creo que ha sido la alimentación de la palabra de Dios. Ahora, no sé si él captaba y entendía esto, por qué estos cambios así. Yo no creo que he ido a Jorge y decir, mira Jorge, la tienes que cambiar. Además, algún día te he ido a ti, Jorge, a decir, mira, tienes que cambiar estas cosas en tu vida. No. Pero yo le he visto los cambios que él ha hecho. ¿Usted ha visto los cambios en él? Mira. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo de conocerle, Tiana? Creo que un poquito más de, menos de 1 año, ¿cierto? Yo conocí a Jorge antes de conocer a ella. Y gracias a Dios que Jorge decidió hacer lo correcto, porque mire, qué hermosa familia la que el Señor le ha dado. Su esposa y sus hijos. Y mire, ese niño ahí, si así van a ser hermosos, sigan. No, dice Jorge, ya no.
Pero escúcheme, ¿qué es lo que nos motiva a hacer, a tener esa sabiduría correcta para nuestras vidas? La alimentación de la palabra. ¿Sabe cuándo comenzamos a hacer aquellas decisiones incorrectas en nuestras vidas? Le voy a decir cuándo. Cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente. Y luego nos queremos excluir. Ay, es que la vida es tan difícil. Es que no había de otra. No, le voy a decir lo que pasó. Espiritualmente nos estaban alimentando. Y aquellas personas en su mente entenebrecida, según ellos toman las decisiones correctas. ¿Sabe que gente se ha ido de aquí? Y le voy a decir por qué se ha ido. Porque de alguna manera no se estaban alimentando, ¿verdad? Correctamente de la palabra de Dios y tomaron decisiones, ¿verdad? En un estado de mente entenebrecida. Esa es la verdad. Y mire, eso nos puede pasar a todos. Pregúntese cuando ha tomado decisiones incorrectas, ¿cuánto se ha alimentado de la palabra de Dios en ese tiempo? Hermanos, apenas voy por el segundo, son 7 y escúcheme, estos 7 es la introducción a la alimentación. No quiero ir apresurado en esto. Yo creo que la próxima semana vamos a continuar en eso. Pero escúcheme, ¿verdad? ¿Ven cómo la palabra de Dios nos da la alimentación balanceada? Primero, nos hace desarrollar obediencia. Segundo, nos da la sabiduría para hacer lo correcto. Tercero, miren lo que dice ahí mismo en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Luego dice que ajenos de la que, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sabe qué quiere decir ajenos? Extraños a la voluntad de Dios. Habla allí, ¿verdad? Ajenos de la vida de Dios. Allí la palabra vida, ¿verdad? Es aquella cosa que alimenta nuestra vida diaria. Y cuando habla que son ajenos de la vida de Dios, lo que está diciendo que en sus vidas, que verdad, las cuales viven diariamente, no ven la necesidad de ser alimentados de la vida de Dios, de las cosas de Dios, de la vida cristiana. A mí, déjeme hacerle una pregunta antes que usted comenzara, ¿verdad?, a anhelar en su vida las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando usted se encontraba allá, ¿verdad?, diariamente viviendo su estilo de vida, su manera de vida, ¿verdad? ¿Qué alimentaba su vida diariamente? ¿Existía en usted el anhelo de ser alimentado de las cosas de Dios? No. Era ajeno. Para usted eso era algo extraño que de verdad no cruzaba ni por nuestras mentes. ¿Cuánta gente viviendo su vida diaria con tantas cosas que en vez de edificar su vida, escúcheme, daña sus vidas? ¿Y sabe lo que la alimentación de la palabra de Dios hace en nuestras vidas? Desarrolla en nosotros el querer alimentar nuestras vidas de Él. Algo que no existía. Yo le aseguro que cada uno de ustedes pudiera tener cosas que hacer esta tarde, esta noche.
Pero ¿sabe por qué usted está aquí? Porque de alguna manera la alimentación de la palabra de Dios ha desarrollado en sus vidas la necesidad de la vida de Dios en su vida. Y les felicito. Esos tesoros que Dios les ha dado, están aprendiendo a vivir la vida que de veramente van a cosechar buenas cosas en el futuro. Yo creo que si somos honestos, a veces como padres, muchas veces no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros hemos pasado, o la clase de vida que hemos vivido. Pero escúcheme, el balance que la palabra de Dios trae en la alimentación de nuestras vidas es que comienza a desarrollar en nosotros el interesarnos por las cosas de Dios. Yo me recuerdo cuando, y mire, para mí todo esto es refrescante porque puedo captarlo con ustedes. Yo me recuerdo cuando recién vino por primera vez el hermano él aquí. Él llegó porque solo quería que lo bautizara. A él y su familia, y es todo. Él no tenía planes de ser parte de nuestra iglesia. Él tenía una manera de pensar. Ahora, gracias a Dios que Dios había comenzado a ser parte de su vida, porque si no, no hubiera llegado a donde llegó. Yo digo que está bien. Si él proclama ser hijo de Dios, yo voy a darme cuenta, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo habita en su corazón, yo sé que Dios va a hacer su obra. El pensar de él puede que sea uno, pero el de Dios, de acuerdo a su palabra, es otro. Ahora, yo no le dije eso ese día, porque le digo eso y se me va. ¿Está bien? Pues que yo sepa, ya lleva ¿qué? ¿Cuánto tiempo lleva? Ahora, yo nunca lo invité a la iglesia. Es demás, yo solo lo iba a bautizar y él se iba. ¿Por qué se quedó, hermano? Muchas veces él ha contado que las primeras veces que venía, él venía listo para enfrentarme en ciertas cosas que yo ni sabía. Dice, no, voy listo y usa el término él, venía con mis metralletas cargadas de sí. Yo no sabía, estoy hablando de testimonio. Pero en el proceso de estar aquí, yo sin saber, y qué bueno que hasta después del tiempo me decía, que todo aquello que venía bien cargado él para decírmelo después y enfrentarme, el Espíritu Santo había trabajado en la vida de él a través de la alimentación de qué, hermano, de la palabra de Dios. Si no, pues me fui sin armamento. ¿Y sabe lo que hizo en su corazón? Comenzó a abrir la necesidad de una vida llena de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hace eso? La alimentación de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Es importante la palabra de Dios? No voy a poder terminar esta noche porque no quiero ir a la carrera. Yo creo que necesitamos meditar y pensar qué tan importante es alimentarnos de la palabra de Dios. No es solo algo que el pastor quiere, ay, métase a leer la Biblia todos los días. No, hay un propósito tras de él. Porque de ahí depende nuestra obediencia para la vida cristiana. De ahí depende, ¿verdad?, tener sabiduría para hacer lo correcto en las cosas de la vida. Y de ahí depende, ¿verdad?, la vida que yo quiero conocer de mi Dios. Hay mucho más.
vamos a continuar la semana que viene. Ahora escúchenme. Sí voy a darle esto porque si no se me va a ir desanimado. Y con esto quiero terminar. ¿Sabe cuál es el estado que muchos hijos de Dios que no se alimentan de la palabra de Dios se encuentran? Y por eso no hay obediencia, por eso, ¿verdad? No hay acciones de hacer lo correcto. Por eso no se interesan en llenar sus vidas de Dios. Siguen llenando sus vidas de lo que este mundo les da, de la manera que este mundo opera. Déjeme darle una foto para que nos impacta y decidamos decir, yo no quiero que ese sea mi vida espiritual. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, hermanos, ¿existe hambre? Hay un animal que comúnmente siempre anda hambriento, porque no se alimenta como debe. ¿Y sabe de qué se alimenta la mayoría de las veces? De lo que sobra. ¿Conocen ustedes a ese animal? ¿Cómo se llama? La llena. No sé si usted los ha visto, ¿verdad? Se encuentran, ¿dónde habitan? La película de Lion King. ¿Dónde habitan ellos? No hay nada, ¿verdad? En oscuridad. Hasta entre ellos mismos se quieren comer. Porque no se alimentan espiritualmente de la palabra de Dios. Su estado espiritual se encuentra en un estado de hambre. Y mire, su estado espiritual se encuentra de esa manera. Así quiere usted verse su vida cristiana, porque no se alimenta de la palabra de Dios. Son feos. Uno de los animales más feos. Ahora, estoy usando esto, hermano, porque quiero que impacte nuestra vida. Primero, Pinocho. ¿Y ahora cómo se llama esto? Llena. Llena, en inglés es hyenas. ¿Ha escuchado el llanto que ellos hacen de hambre? Su clamor porque no son alimentadas y su, ¿verdad?, salud es una salud triste. ¿Ha escuchado el llanto que ellas hacen? Escuchen. Me pregunto cuántos cristianos su vida espiritual se encuentra de esa manera y clamando de esa manera, porque escuchen, no le alimentamos de la palabra de Dios. Es triste. Si ese es nuestro estado, tenemos un estado espiritual saludable. Yo no quiero estar ahí. ¿Quién me protege de estar ahí? Alimentarme de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros decidimos cómo queremos nuestro estado espiritual. Como las gallinas, o la manera que Dios transforma nuestras vidas, como el león, el rey de la selva. ¿Qué quiere para su vida espiritual? ¿Gallinas o león? Ahora, no eso es lo que queremos. ¿Queremos ser leones? Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios.
todos estos sonidos, quizás voy a preguntar cada semana cuando entre que me haga el sonido donde usted se encuentra, para saber dónde nos encontramos. No quiero que escuchen al pastor como ahí. Escuchen. Espero que entendamos lo que he querido transmitir esta noche. Ahora hay más. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Yo le animo a estar aquí. No se pierda esta importancia sobre la alimentación de la palabra de Dios. Porque miren, lo que nos queda de ver la próxima semana